El Kremlin de Moscú es uno de los lugares más emblemáticos y misteriosos del mundo. Su imagen imponente ha sido testigo de la historia de Rusia, desde los zares hasta la era soviética y más allá. Pero detrás de esos altos muros de ladrillo rojo, bajo las majestuosas cúpulas doradas y las torres que desafían el cielo, hay secretos que muy pocos conocen. Un entramado de historias, leyendas y conspiraciones que envuelven este complejo en una atmósfera de misterio que sigue atrayendo la atención de curiosos, historiadores y teóricos de la conspiración por igual. El Kremlin no es solo una fortaleza o un símbolo de poder. Es un lugar que ha sido escenario de algunos de los momentos más oscuros de la historia rusa. A lo largo de los siglos, ha sido un centro de poder político y religioso, pero también un lugar donde han ocurrido intrigas, traiciones y muertes inexplicables. Algunos aseguran que, más allá de su evidente presencia histórica, el Kremlin alberga secretos que solo unos pocos privilegiados conocen. Uno de los rumores más persistentes es la existencia de túneles subterráneos ocultos bajo el Kremlin. Estas redes de túneles, que se cree que datan de la época de los zares, supuestamente conectan diferentes partes del complejo y, según algunas teorías, se extienden mucho más allá de los muros del Kremlin, llegando incluso hasta lugares estratégicos de la ciudad de Moscú. Estos túneles no solo habrían sido utilizados para el transporte y la comunicación en tiempos de crisis, sino que, según algunas leyendas, sirvieron para ocultar tesoros, secretos de Estado y prisioneros políticos. ¿Podrían estos pasadizos subterráneos estar todavía en uso hoy en día, operando como parte de una red secreta que nadie fuera del círculo de poder conoce? Otro de los misterios que rodea al Kremlin es la relación de este lugar con el ocultismo. Se dice que, durante la era de Iván el Terrible, el zar estaba profundamente interesado en las artes oscuras y utilizaba el Kremlin para realizar rituales secretos. Algunos historiadores afirman que Iván tenía un consejo personal de hechiceros y adivinos, a quienes consultaba antes de tomar decisiones importantes. Incluso, se cree que en algunas partes del Kremlin se llevaron a cabo sacrificios humanos y otros rituales de magia negra destinados a fortalecer su poder. Aunque estos relatos no tienen pruebas concluyentes, las historias persisten, y hay quienes aseguran que ciertas partes del Kremlin todavía están impregnadas de una energía oscura. La época soviética tampoco está exenta de sombras. Durante el mandato de Stalin, el Kremlin se convirtió en el epicentro de un régimen de terror. Stalin, conocido por su paranoia extrema, utilizó el complejo como un centro de control y represión. Muchos de los altos mandos del gobierno y el ejército que entraban en el Kremlin no salían vivos. Se cuenta que, en las mazmorras del Kremlin, se llevaron a cabo torturas y ejecuciones de aquellos que Stalin consideraba traidores o enemigos del Estado. Estas historias han dado lugar a rumores de que el Kremlin está maldito, y que los fantasmas de aquellos que murieron allí aún vagan por sus pasillos, buscando justicia o venganza. Sin embargo, uno de los aspectos más fascinantes del lado oculto del Kremlin es la cantidad de tesoros que se cree están escondidos dentro de sus muros. A lo largo de la historia, Rusia ha acumulado una vasta cantidad de riquezas, desde joyas y artefactos religiosos hasta obras de arte invaluables. Algunos de estos objetos están expuestos en museos o catedrales, pero se rumorea que la verdadera riqueza de Rusia está oculta en bóvedas secretas bajo el Kremlin. Se dice que estos tesoros fueron escondidos para protegerlos de invasores, pero nunca fueron devueltos a la luz. Además, algunos creen que el Kremlin alberga artefactos mucho más antiguos y poderosos, reliquias que tienen un significado místico o sobrenatural, y que han sido custodiadas por generaciones de líderes rusos. Una de las historias más intrigantes es la del diamante de Orlov, una de las joyas más famosas de la colección de los zares. Aunque oficialmente se dice que está expuesto en el fondo de diamantes, hay quienes aseguran que la joya que se muestra al público no es la original, y que el verdadero diamante se mantiene oculto en lo más profundo del Kremlin, guardado junto a otros objetos de valor incalculable. Es posible que, además de estos tesoros materiales, el Kremlin oculte artefactos con un poder mucho mayor, capaces de influir en el destino de naciones enteras. Y aquí es donde entra uno de los secretos mejor guardados del Kremlin: la existencia de documentos clasificados que contienen información sobre el futuro de Rusia y el mundo. Estos documentos, según diversas teorías, no solo se refieren a planes políticos o estrategias militares, sino que contienen información sobre fenómenos paranormales, contactos con civilizaciones extraterrestres y experimentos secretos realizados por el gobierno ruso a lo largo de los años. Se especula que algunos de estos documentos detallan investigaciones relacionadas con la percepción extrasensorial y la telepatía, habilidades que Stalin y sus sucesores habrían tratado de utilizar como armas en la Guerra Fría. Se dice que estas investigaciones, en su momento archivadas bajo el más alto nivel de seguridad, continúan bajo la supervisión del actual gobierno ruso, y que el Kremlin sigue siendo el epicentro de estas operaciones secretas. Uno de los episodios más misteriosos asociados con el Kremlin y sus experimentos es el llamado Proyecto K.
Este supuesto programa, del que no existen registros oficiales, se cree que fue una operación altamente confidencial llevada a cabo durante las décadas de 1950 y 1960, cuyo objetivo era desarrollar capacidades psíquicas en humanos con fines militares. Aunque los detalles son escasos, algunos afirman que científicos soviéticos lograron avances importantes en la telequinesis y la percepción remota, habilidades que podrían haber cambiado el curso de la historia si hubieran sido perfeccionadas. La leyenda dice que ciertos archivos de estos experimentos, junto con los nombres de los participantes y sus inquietantes resultados, permanecen escondidos en las entrañas del Kremlin. Pero quizás uno de los secretos más fascinantes relacionados con el Kremlin sea la conexión que se dice tiene con antiguas civilizaciones perdidas. Hay quienes creen que bajo el Kremlin, o en sus inmediaciones, se encuentran restos de una civilización mucho más antigua que la rusa, quizá de miles de años antes de la era cristiana. Esta teoría sostiene que los primeros gobernantes de Moscú, mucho antes de que existiera la ciudad tal como la conocemos, descubrieron ruinas misteriosas y artefactos de un poder desconocido. Según algunos, estas reliquias habrían sido utilizadas como fuentes de poder y conocimiento por los gobernantes rusos a lo largo de los siglos, aunque nunca se han mostrado al público. A lo largo de la historia, diversos testimonios han alimentado esta teoría. Se han encontrado en las cercanías del Kremlin objetos de origen incierto que no corresponden con ninguna de las culturas conocidas que habitaban la región. Algunos arqueólogos e investigadores independientes creen que estos objetos podrían ser la clave para desentrañar una civilización completamente perdida. ¿Y si, en las profundidades del Kremlin, existen cámaras secretas que contienen los secretos de esta cultura olvidada? Según algunos relatos, ciertos líderes soviéticos, fascinados por estas teorías, intentaron excavar bajo el Kremlin en busca de estos artefactos, pero nunca hicieron públicos los resultados. Incluso en tiempos más recientes, el Kremlin sigue siendo objeto de teorías y especulaciones. Uno de los rumores más recientes es la supuesta existencia de un consejo secreto dentro del Kremlin, una élite oculta que toma las decisiones más importantes para el futuro de Rusia y, potencialmente, del mundo entero. Este consejo, según las teorías, no estaría formado por los líderes visibles del gobierno, sino por personas que permanecen en las sombras, manipulando los eventos globales en beneficio de sus propios intereses. Se dice que sus miembros tienen acceso a tecnología avanzada, conocimientos ocultos y, lo más inquietante, capacidades sobrenaturales que les permiten influir en el destino de naciones enteras sin que nadie se dé cuenta. Algunos afirman que este consejo ha estado detrás de algunos de los momentos más cruciales de la historia moderna, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Desde el colapso de la Unión Soviética hasta las tensiones geopolíticas actuales, el papel de este grupo en las decisiones que moldean el futuro de la humanidad sigue siendo objeto de especulación. ¿Es posible que en el Kremlin se tomen decisiones que trascienden lo visible, que moldean el destino global de maneras que ni siquiera imaginamos? A medida que las historias sobre el lado oculto del Kremlin se multiplican, una cosa queda clara: este lugar, que ha sido testigo de siglos de poder y conflicto, sigue albergando secretos que desafían la comprensión. Desde túneles subterráneos y tesoros escondidos hasta rituales ocultistas y documentos clasificados sobre lo paranormal, el Kremlin sigue siendo un lugar rodeado de un aura de misterio. Y quizás, la mayor parte de su historia nunca salga a la luz. El Kremlin es mucho más que un simple símbolo de poder. Es un lugar que ha sido testigo de lo mejor y lo peor de la humanidad, un lugar donde los secretos del pasado y los misterios del presente se entrelazan, formando un laberinto de enigmas que solo unos pocos han tenido el privilegio de explorar. Así que la próxima vez que mires esa imponente fortaleza desde lejos, recuerda que, detrás de esos muros, se esconden secretos que tal vez nunca sean revelados. Y tal vez, eso sea precisamente lo que mantiene viva la fascinación por el Kremlin, la posibilidad de que aún existan rincones oscuros y secretos por descubrir.